Son las 11:14 de la noche de un domingo y estás acostado en la cama haciendo los cálculos de nuevo. No porque algo saliera mal. Nada salió mal. Simplemente estás acostado en la oscuridad revisando los mismos números que revisaste el domingo pasado y el domingo anterior. La hipoteca, el pago del auto, el préstamo estudiantil, los gastos de despensa, tratando de averiguar si este es el mes en que finalmente logras un progreso financiero, o si simplemente vas a mantenerte a flote financieramente de nuevo, como lo has hecho durante 3 años. Conoces la respuesta, la has conocido, pero sigues haciendo los cálculos de todos modos, porque la alternativa es aceptar que así es como se siente la vida ahora. Mientras tanto, tu vecino, de la misma calle, compró más o menos al mismo tiempo, una casa similar, no con ingresos radicalmente diferentes. Se despertó el martes pasado y decidió tomarse la semana libre, sin crisis, sin un correo electrónico a su gerente. Simplemente no tenía ganas de ir, así que no fue. Y aquí está el detalle, no es más rico que tú. Simplemente ya no está haciendo esos cálculos. Mi nombre es Charlie y dedico demasiado tiempo a pensar por qué dos personas con situaciones casi idénticas pueden terminar viviendo vidas completamente diferentes. Hoy vamos a hablar de algo que el mundo de las finanzas personales subestima enormemente, lo que realmente le sucede a tu capital, tu carrera, tu mente y tu vida real en el momento en que realizas ese último pago de la hipoteca. Y te prometo que al final de esto, ese problema de cálculos de los domingos por la noche se verá muy diferente, porque aquí está la cuestión. Nadie te dice cuando llevas 12 años de una hipoteca a 30 años que no solo pierdes una factura cuando la pagas, pierdes una sentencia de prisión que habías dejado de notar que estabas cumpliendo. Empecemos con los números, porque el cálculo aquí es más brutal de lo que la mayoría de la gente se da cuenta, en ambas direcciones. El pago promedio mensual de hipoteca en 2025 alcanzó los $2,329, y eso es solo capital e interés, nada más. Para alguien que compró o refinanció a las tasas actuales, $2,845 se acerca más a la realidad. Ahora, el hogar promedio estadounidense lleva a casa alrededor de $5,400 al mes después de impuestos, seguridad social y Medicare. Lo que significa que, con un ingreso promedio, un pago de hipoteca estándar está consumiendo 43% de tu ingreso disponible antes de que hayas comprado una sola despensa o hecho un solo pago de auto. 43%. El umbral en el que todo profesional financiero del planeta está de acuerdo es el 28%. Así que la mayoría de la gente con hipoteca está caminando 15 puntos porcentuales por encima del límite cada mes durante 30 años. Felicidades, técnicamente, eres un adulto funcional que también ha acordado ser financieramente estrangulado en cámara lenta hasta que tengas 63 años. Así es como se ve en la realidad. Conoce a los García. 2 ingresos combinados de $110,000 al año, lo que suena sólido hasta que lo analizas con lo que realmente cuesta la vida. Después de impuestos federales, impuestos estatales, FICA y una modesta contribución a su plan 401k, están llevando a casa alrededor de $6,800 al mes. Ahora veamos cómo desaparece. Hipoteca de su casa de $380,000, $2,400. Impuestos sobre la propiedad, $380. Seguro de hogar, $200. Reserva para mantenimiento porque el sistema de aire acondicionado no entiende que es diciembre, $320. Eso es $3,300 al mes solo para ocupar legalmente el edificio. Les quedan $3,500. 2 pagos de auto, porque ambos viajan al trabajo, $800. Seguro de auto, $240. Gasolina, porque nada es accesible a pie en su suburbio, $280. Préstamos estudiantiles, porque esos títulos no se pagaron solos, $550. Primas del seguro de salud, su empleador solo cubre parcialmente, $380. Gastos de despensa para 2 personas que intentan comer como adultos, $700. Servicios públicos, electricidad, gas, agua, internet, teléfonos, $420. Nos quedan $130. Y no hemos tocado la ropa, ni las actividades de los niños, ni el copago de $80 de la visita de urgencia del mes pasado, ni el perro que acaba de empezar a cojear, ni ningún optimizar ahorro, ni ninguna jubilación más allá de esa modesta contribución al plan 401k, ni ningún concepto de diversión. Los García no son irresponsables, no tienen un yate, nunca han estado en Europa. Son 2 adultos profesionales que hicieron todo lo que se suponía que debían hacer.
Y cada decisión financiera que toman, cada conversación sobre su carrera, cada solicitud de flexibilidad y cada vez que uno de ellos piensa en volver a estudiar o iniciar una fuente de ingresos adicional, se filtra a través de una pregunta silenciosa: ¿podemos seguir cubriendo la hipoteca? Esa pregunta está en el trasfondo de sus vidas, como una pestaña que nunca pueden cerrar, hasta que esa pestaña desaparece el día que se paga la hipoteca. Y cuando lo hace, ocurre algo que los García apenas pueden imaginar ahora. Empiezan a tomar decisiones completamente diferentes. Más sobre ellos en un momento. Hablemos de lo que realmente se libera cuando la hipoteca ya no está, porque la gente se equivoca consistentemente en ambas direcciones. O subestiman el impacto o sobreestiman el capital que tendrán. Cuando el pago de la hipoteca desaparece, no de repente tienes la cantidad total para invertir. Los impuestos sobre la propiedad, el seguro y el mantenimiento aún existen. Para una casa de $400,000, estás hablando de aproximadamente $838 al mes en costos continuos sin hipoteca. Entonces, si tu pago era de $2,845, has liberado alrededor de $2,000 al mes en capital real desplegable. No $2,845, sino aproximadamente $2,000. Lo cual, y quiero ser preciso aquí, es absolutamente impresionante en términos de lo que logra con el tiempo. Si tomas esos $2,000 y los pones en un fondo indexado básico S&P 500 que rinde un promedio histórico de alrededor de 8% anualmente, esto es lo que sucede. En 5 años, $146,000. En 10 años, $365,000. En 15 años, $693,000. En 20 años, $1,177,000. Contribuiste $480,000 de tu propio capital en esos 20 años. El mercado contribuyó $697,000 adicionales, más de lo que tú pusiste. La mayor parte de tu riqueza eventual provino del interés compuesto, no de trabajar más duro. Esta es la parte de la historia del pago de la hipoteca que nadie te cuenta en la oficina del banco cuando firmas los documentos a 30 años. No te van a decir que su producto te está impidiendo alcanzar $1,100,000. Curiosamente, ahora antes de continuar, debo abordar el argumento que cierto tipo de persona en los comentarios ya está redactando. Y ese argumento es: Charlie, si tu tasa hipotecaria está por debajo del 5%, es matemáticamente mejor invertir el capital extra que prepagar el capital. Y mira, ese argumento no está equivocado. Permítame darles la versión real. El profesor de Wharton, Michael Roberts, hizo los cálculos sobre una hipoteca de $500,000 al 3% y descubrió que invertir los pagos excedentes en el mercado de valores superó el pago anticipado en aproximadamente el 95% de las ventanas históricas de 30 años. La lógica es clara. Una rentabilidad garantizada del 3% al eliminar pasivos pierde frente a una rentabilidad histórica del 8% de las acciones. Alrededor del 82% de los hipotecarios existentes tienen tasas por debajo del 5% en este momento. Así que si ese eres tú, la hoja de cálculo dice: invierte la diferencia. Aquí está lo que la hoja de cálculo no sabe. Asume que realmente inviertes la diferencia. La mayoría de la gente no lo hace. Lo gastan. El pago de la hipoteca era un optimizar ahorro forzado. Cuando desaparece y es reemplazado por capital discrecional, un porcentaje terrible de hogares lo absorbe en el aumento del nivel de vida en un plazo de 18 meses y no tienen nada que mostrar. La hoja de cálculo también asume que tienes la fortaleza psicológica para ver tu cartera de inversiones caer un 40% en un colapso del mercado, mientras aún debes $2,500 al mes en pagos obligatorios por la casa, lo cual es una experiencia fundamentalmente diferente a ver la misma cartera caer un 40% de una casa que posees directamente y en la que puedes quedarte sin importar qué. Un escenario es incómodo. El otro escenario es la razón por la que la gente toma decisiones financieras catastróficas bajo coacción. Y aquí está lo que la gente que dice invierte la diferencia nunca menciona. Has estado tomando cada decisión financiera de tu vida adulta mientras cargabas con esta pasivo. Según investigaciones revisadas por pares, la pasivo afecta el funcionamiento cognitivo de maneras medibles. Literalmente has estado tomando la decisión de pagar la hipoteca o invertir, desde un estado cognitivamente comprometido. Así que quizás sopesa tus propios cálculos en consecuencia. Con tasas hipotecarias superiores al 7%, que es la mayoría de las personas que compraron desde 2022, el pago agresivo se convierte en una rentabilidad garantizada muy competitiva contra la que es difícil argumentar.
Entre el 4.5% y el 7% es una verdadera decisión personal. Por debajo del 4.5% invierte la diferencia, pero solo si realmente la invertirás y no la dejarás convertirse silenciosamente en mejores hábitos de comida para llevar. La respuesta real, como de costumbre, no es una tasa, es conocerte a ti mismo. Permítanme volver a la investigación psicológica, porque hay algo aquí que el mundo de las finanzas personales pasa por alto y no debería. Un estudio de 2019 en las actas de la Academia Nacional de Ciencias rastreó lo que sucedía con las personas cuando sus pasivos eran eliminados, no reducidos, eliminados. La ansiedad disminuyó, no un poco, sino del 78% de los participantes que mostraban síntomas clínicos a un 53%. Eso es una reducción de 25 puntos porcentuales en la ansiedad diagnosticable solo por cerrar cuentas de pasivos. La gente tomó mejores decisiones, no se sintió mejor con sus decisiones, sino que realmente obtuvo mejores resultados en las evaluaciones cognitivas. Se volvieron mensurablemente menos impulsivos, menos propensos a buscar la recompensa a corto plazo a expensas del resultado a largo plazo. Pero aquí está el hallazgo que me dejó helado. La cantidad de cuentas de pasivos cerradas importó más que la cantidad de capital de alivio. Cerrar una tarjeta de crédito de $3,000 produjo una mejora psicológica mayor que una pasivo de $5,000 parcialmente reducida. Al cerebro no le importa la cantidad de capital, le importa la pestaña abierta. Y para la mayoría de las personas que han luchado con tarjetas de crédito, pagos de auto y préstamos estudiantiles, la hipoteca es la última pestaña abierta, lo último que zumba en segundo plano. Cuando se cierra, la nevera que habías dejado de oír finalmente se queda en silencio. Investigadores de Northwestern descubrieron por separado que tener altos pasivos en relación con los activos se correlaciona con una presión arterial mensurablemente más alta, mayores tasas de depresión y una peor salud autoinformada. Incluso después de controlar los niveles de ingresos, esto no es una metáfora. La hipoteca no es solo una obligación financiera, es una obligación fisiológica. Tu cuerpo la ha estado soportando. Y cuando desaparece tu cuerpo lo nota. Aquí es donde se pone realmente interesante, y esta es la parte en la que más pienso. Cuando la hipoteca de los García desaparece, digamos que la pagaron agresivamente en el año 22 en lugar del año 30, lo cual es absolutamente alcanzable. Su piso de gastos mensuales cae en $2,000. En las matemáticas de la libertad financiera, que es simplemente la fórmula que dice que necesitas 25 veces tus gastos anuales para ser financieramente independiente, eliminar $24,000 al año en costos obligatorios reduce su número de libertad financiera en $600,000. No han generado más ingresos, no obtuvieron un ascenso ni lanzaron un negocio, simplemente cambiaron lo que cuesta la supervivencia, y ese número lo determina todo. Cuando tu supervivencia mensual requiere que ambos ingresos funcionen a plena capacidad, ninguna de las personas puede permitirse dejar un trabajo que odia, aceptar un recorte salarial para hacer algo significativo, iniciar un negocio que necesita 18 meses para ser rentable, pedir un horario que no arruine su salud, o hacer cualquier cosa que pueda amenazar el ingreso que alimenta la hipoteca. Estás financieramente comprometido, no porque seas débil, sino porque los cálculos lo requieren. Así, la hipoteca es un contrato de empleo a 30 años que firmaste sin darte cuenta. Una investigación académica publicada en 2020 encontró que la mejora de la seguridad habitacional condujo a aumentos significativos en la creación de negocios, particularmente entre mujeres y empresarios no blancos que se ven desproporcionadamente afectados por la exposición financiera. Un estudio separado encontró que la propiedad de vivienda apalancada, es decir, con hipoteca, reduce significativamente el espíritu empresarial, con el efecto más fuerte cuando las relaciones préstamo-valor son más altas. El mecanismo es exactamente lo que cabría esperar. Cada capital atrapado en un pago mensual obligatorio es un capital que no puede absorber riesgo en otro lugar. Entonces, ¿cómo se ve la vida de los García en el año 22? La hipoteca se ha ido. La señora García deja de filtrar cada conversación profesional a través de la pregunta de si este trabajo es lo suficientemente estable como para cubrir el pago. Ella asume un rol con más significado y un salario ligeramente menor, porque ahora pueden permitirse la diferencia. El señor García inicia el negocio de contratos del que ha estado hablando desde 2021, porque un mal trimestre ya no significa que perderán la casa. No son ricos, sus ingresos no cambiaron, pero sus decisiones cambiaron por completo porque los cálculos cambiaron por completo. Ahora, un breve momento de honestidad, porque te prometí los números reales y no la versión de fantasía.
La casa no es realmente libre una vez que se paga la hipoteca. Sé que esperabas que te dejara esa, pero los impuestos sobre la propiedad no van a desaparecer. Han subido un 27% a nivel nacional desde 2019. Si estás en Nueva Jersey, estás pagando $743 al mes por una casa promedio, con o sin hipoteca. Tu casa básicamente le está pagando alquiler al Estado, independientemente de si le debes a un banco. El seguro de hogar ha subido un 52% desde 2020, porque aparentemente la atmósfera está tratando de recuperar su capital. Y la regla del 1% de mantenimiento anual, que significa presupuestar el 1% del valor de tu casa por año para reparaciones, todavía se aplica, lo que en una casa de $400,000 son $333 al mes reservados para el calentador de agua que decidirá anunciar su jubilación a las 11 de la noche en Nochebuena. Súmalo y tu casa pagada aún cuesta aproximadamente $838 al mes a nivel nacional para poseer, más cerca de $1,300 en estados con altos impuestos. Entonces el pago de $2,845 que desaparece no te da $2,845 para invertir, te da aproximadamente $2,000 en nueva libertad que, como hemos establecido, se compone a más de 1 millón en 20 años, pero planifica para el número real. Porque la brecha entre pensé que tendría $2,845 y en realidad tengo $2,000, es exactamente el tamaño de una factura de impuestos sobre la propiedad de noviembre que realmente te arruinará la semana si no la esperabas. Hablemos de quién realmente llega a este punto, porque los datos demográficos cuentan una historia que vale la pena considerar. Alrededor del 40% de las viviendas ocupadas por sus propietarios en Estados Unidos están ahora libres de hipoteca, un máximo histórico. Suena alentador. Luego miras quiénes son esas personas. El 63% de los propietarios de 65 años y mayores están libres de hipoteca, frente a menos del 28% de los propietarios en edad de trabajar. La edad promedio de pago es de 58 a 63 años. Mientras tanto, la edad promedio del primer comprador de vivienda acaba de alcanzar los 36 años. Una hipoteca a 30 años desde los 36 no termina hasta los 66, 3 años después de lo que solía llamarse jubilación. Y aquí está el número que realmente me inquieta. En 1989, el 3% de los propietarios de más de 80 años todavía tenían una hipoteca. Hoy casi un tercio la tiene. La proporción de personas de 65 a 79 años que aún tienen hipotecas ha pasado del 24% al 41% en 30 años. La pasivo hipotecaria promedio entre los adultos mayores ha aumentado en un 400%. Estamos arrastrando la pasivo de vivienda a la jubilación a una escala que nunca antes había ocurrido en la historia de Estados Unidos. Y lo estamos haciendo en silencio, como si fuera normal, como si estuviera bien. No está bien. Solo el 23% de todos los estadounidenses están completamente libres de pasivos, sin hipoteca, sin pago de auto, nada. Lo que significa que lo que estamos hablando hoy es genuinamente raro. Lo suficientemente raro como para que cuando la gente cruza esa línea de meta, consistentemente reportan algo que no podrían haber predicho. No es solo alivio, es una especie de silencio que no sabían que faltaba. Entonces, ¿cómo aceleras esto realmente? Porque el cálculo para llegar 5 u 8 años antes es más convincente de lo que la mayoría de la gente se imagina. En una hipoteca de $450,000 al 6.5%, tu pago estándar es de $2,844 al mes. El interés total en 30 años es de $573,840. Pagas más en intereses que lo que costó inicialmente la casa. Reflexiona sobre eso. El banco va a cobrarte más solo en intereses que el valor total de la vivienda que compraste. Es un modelo de negocio hermoso si eres el banco. Pagos quincenales, reduciendo tu pago mensual a la mitad y pagando cada 2 semanas. Suena como una curiosidad contable hasta que te das cuenta de que resulta en 13 pagos completos por año en lugar de 12. Ese único cambio, que no te cuesta nada en tu estilo de vida, recorta de 5 a 6 años el préstamo y elimina más de $119,000 en intereses, un pago extra por año. $119,000 desaparecidos. Destinar $500 extra al mes al capital. Acorta el plazo en aproximadamente 8 años y elimina $150,000 en intereses. Así como $1,000 extra al mes casi reducen a la mitad el plazo del préstamo, a 17 años. Ninguno de estos son sacrificios heroicos.
Son la diferencia entre pagar tu casa a los 55 años frente a los 63, y la vida que puedes vivir a los 55 sin hipoteca frente a la que vives a los 63 esperando que termine, según todo lo que hemos cubierto. No es una pequeña diferencia. Así que aterricemos esto. ¿Qué haces realmente el día en que se procesa el último pago? Primero, verifica que tu prestamista haya presentado la liberación de la prenda y que hayas recibido tu escritura. Esta es la frase más aburrida del video y también la más importante de recordar, porque los prestamistas ocasionalmente simplemente no la presentan y te enteras 3 años después cuando intentas vender la casa y descubres que legalmente no posees lo que has estado pagando. Esto lo clasifico bajo cosas que son tediosas y esenciales, lo que describe la mayor parte de la vida adulta. Segundo, antes de redirigir un solo capital, reconstruye tu fondo de emergencia. Has estado pobre de casa durante años. Tus reservas son casi con seguridad más escasas de lo que deberían ser. Obtén de 6 a 12 meses de tus nuevos gastos más bajos en optimizar ahorro líquido antes de hacer algo ambicioso. Luego, finalmente, despliega el pago anterior en orden. Maximiza la contribución de tu plan 401k primero, porque eso es una rentabilidad garantizada del 50 al 100% y nada más en esta lista se acerca. Maximiza el IRA Roth, $7,000 al año en 2025 crecen completamente libres de impuestos. El IRS nunca toca las ganancias. Maximiza el límite de contribución del plan 401k, $23,500. Financia una HSA si eres elegible. Luego, vierte todo lo restante en una cuenta de corretaje imponible con fondos indexados de bajo costo. Si rediriges $2,000 al mes a través de todo esto con una rentabilidad del 8%, tendrás $365,000 en una década y $1,177,000 en 20 años. No porque hicieras algo inteligente, sino porque sobreviviste a la hipoteca, cerraste la última pestaña y finalmente le diste al interés compuesto el espacio que necesitaba para hacer lo que siempre iba a hacer si solo hubieras quitado al banco del camino. Esto es lo que realmente quiero que te lleves de esto. La hipoteca no era solo una gran factura, era un permiso que tenías que pedir en silencio cada vez que querías hacer algo diferente con tu vida. ¿Quieres dejar un trabajo que odias? Mejor verifica si aún puedes cubrir la hipoteca. ¿Quieres iniciar algo riesgoso? Mejor asegúrate de que la hipoteca esté segura primero. ¿Quieres aceptar un recorte salarial para hacer un trabajo que importa? No puedes. La hipoteca. Para la mayoría de las personas durante la mayor parte de sus vidas adultas, la hipoteca es la mano invisible que moldea casi todas las decisiones importantes que toman. No la única mano, pero la que tiene el agarre más fuerte. Cuando se va el agarre se libera. Eso es lo que descubren los García en el año 22. Eso es lo que reporta cada persona que llega a ese punto. No es que de repente sean ricos, aunque el interés compuesto se encarga de eso con el tiempo, sino que finalmente pueden tomar decisiones basadas en lo que realmente quieren en lugar de lo que la hipoteca exige. Ese es el cambio del que nadie habla. Ese es el que más importa. Así que ese cálculo de los domingos por la noche que has estado haciendo en la oscuridad, no lo harás para siempre. Pero las personas que logran dejar de hacerlo antes no son las que generan más ingresos, son las que entendieron el valor real de la meta y corrieron hacia ella con un propósito.